Nuestra innovación nos interesa a todos porque se refiere a los edificios que que habitamos de manera cotidiana, que estamos con la certeza de que van a aguantar cualquier situación, cualquier evento que se dé en la Tierra, especialmente los terremotos que hasta ahora se han dado. Pero recordemos, en mayo de 2011 en Lorca no fue así, impresionan todavía las imágenes, yo las tengo en la retina de la Fortaleza del Sol. Alguien, en el momento que estaba temblando la Tierra, pues se ve que alguien con una cámara estaba orientada esa cámara hacia un lienzo de la muralla y se cayó una parte de ese patrimonio histórico, una cosa que no es muy frecuente en España, pero hubo que narrar daños que supongo que se habrán recuperado. Ese caso seguro que lo ha seguido muy bien nuestro invitado, Justo Rico, es arquitecto. Bienvenido, Justo. Buenos días. Porque tú estudias pues tanto patrimonio histórico como patrimonio de uso civil, defensa real que tiene ante los terremotos con tu profesión de arquitecto y mejoras que se puedan realizar, ¿no? Exactamente, ¿qué haces? Exactamente. Ahora mismo en el programa que se está desarrollando conjuntamente por los colegios de arquitectos de Almería y Granada y que presumiblemente va a asumir el Consejo de los Arquitectos de Andalucía, hacemos primero un análisis en lo que es el patrimonio edificado. Lo que estamos haciendo, y tenemos ya varios ejemplos realizados, es la situación real de un edificio construido en la segunda mitad del siglo XX, que es la mayoría del patrimonio edificado y habitado. Entonces lo analizamos con la normativa de su momento, vemos si la cumplía o no la cumplía, vemos las vulnerabilidades que tiene en función de su estado de conservación y de las modificaciones que se han podido realizar posteriormente, que pueden afectar en muchos casos a la estabilidad del conjunto del edificio. De hecho, antes se ha comentado un poco el tema de Lorca. Buena parte de los colapsos de edificios que se produjeron en Lorca fue por reformas posteriores o por un mal diseño de lo en principio proyectado, que afectaba al reparto de carga en las plantas bajas y que provocaba el colapso de esos edificios. Entonces, ese es un tema que interesa, y luego, con posterioridad, nosotros hacemos un análisis de ese mismo edificio con programas y digamos, absteniéndonos un poco de las simplificaciones que establece la norma española y analizándolo en los espectros de diferentes tipos de diferentes terremotos. Hacemos además el análisis de la zona donde se encuentran, porque en muchos casos, o sea, las normas españolas hasta la actualidad simplemente contemplan el tipo de suelo que hay inmediatamente debajo de lo que es el edificio. Pero claro, en un edificio que esté en una ladera, que esté en una zona con suelos, por ejemplo, tipo filitas, que aquí en Almería los tenemos en la zona de la Envía y en esta zona, y digamos, primero, el fenómeno lo simulamos dinámicamente, o sea, porque la norma lo que hace es el efecto del terremoto asimilarlo a una fuerza estática, pero nosotros con una, digamos, tecnología mucho más avanzada de elementos finitos podemos no solamente analizar el edificio en el caso de que tenga el sismo dinámico, sino ir analizando conforme van rompiendo los elementos del edificio el cómo se comporta la estructura. Claro. Entonces, eso sirve primero para cuando se hace la ITV del edificio o cuando se hacen obras de reforma en los bajos, pues digamos, realizar mejoras en el comportamiento que no necesariamente tienen por qué ser de un costo prohibitivo. Porque muchas veces en los bajos se ha modificado situación de elementos de cerramiento, se han, digamos, colocado otros nuevos que modifican la distribución de carga. Entonces, simplemente aislando, por ejemplo, determinados cerramientos de lo que es la estructura principal, podemos, de alguna manera, equilibrar el sistema para evitar que se produzcan torsiones en cabeza de pilares
que provocan colapsos muy rápidos. Bueno, justo, yo recuerdo, te habíamos tenido como invitado para Andalucía, además, hace unas fechas, y no sé si tú me corregirás, el titular con que nos quedamos es que aparentemente son más seguros los edificios hechos tras el franquismo, aquí en Almería, por lo menos en los años 50-60, que otras construcciones de otras épocas. Es decir, que lo que hay de los 50-60 es muy seguro. Bueno, vamos a matizar un poco eso. Hay edificios de los años 50 y 60 que, digamos, tienen diseños geométricos muy simétricos. Entonces eso... Cuanto más simétrico, mejor, ¿no? Mejor, claro, porque evita no hay tensiones. Hay tensiones secundarias. Claro. O sea, el hormigón es un material que aguanta muy bien las fuerzas de compresión, que conjuntamente con la armadura, digamos, puede aguantar también las flexiones con bastante nivel de seguridad y con una rotura frágil, o sea, con una rotura lenta que hace que sea previsible, que avisa, digamos, pero en cambio lo que son esfuerzos cortantes o esfuerzos de torsión provocan roturas frágiles y muy rápidas. Entonces, en un edificio construido simétricamente, si nosotros los elementos de la planta baja los hacemos que produzcan coacciones que rompan la simetría del edificio, lo estamos fragilizando innecesariamente. Y el problema de los edificios de los años 50 y 60 y 70 y un poco más es, primero, que en determinadas ocasiones se hacen con forjados que no atan perfectamente la estructura, porque la estructura, que en principio son jácenas descolgadas, pues sobre el papel y sin entrar, digamos, en la armadura específica, que esté bien armado o no, pues son sistemas bastante seguros. Lo que ocurre es que luego, digamos, la parte secundaria, la ejecución de hormigones y la distribución irregular en bajo y todas estas cosas perjudican la seguridad de la estructura. Lo que sí planteamos, y eso quiero, es que básicamente para el terremoto esperable en un periodo mediano de plazo son suficientemente seguros, pero los elementos que no son seguros son todo el sistema de cerramientos, voladizos, aplacados y todas esas cosas, que eso además el Lorca... Es lo que mató a gente en Lorca. Claro, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, nosotros... aparte de que sin alarmar a nadie y sin establecer, porque realmente los periodos de retorno de previsibles para un terremoto son relativamente largos, lo que sí entendemos es que esta sociedad debe de tomar conciencia de ese riesgo y plantear medidas de previsión que sean asumibles económicamente. O sea, no estamos planteando hacer ningún mecanismo extraño de esos que salen cuando los japoneses y las centrales nucleares que hacen apoyos. No, con soluciones relativamente sencillas y con bastante estudio previo, pensamos que el problema se puede abordar con mucha más seguridad y sobre todo con mucho menos riesgo para las personas. Bueno, justo, pues nos alegra, de verdad, haber tenido este conocimiento y sobre todo saber que se está trabajando, pues, a través de los organismos oficiales de representación y de ejercicio de la profesión, los colegios de arquitectos, por lo tanto, para tomar conciencia de algo que esperemos que no llegue a convertirse en noticia, ¿no? Y además... nosotros estamos colaborando en la medida que ellos lo estiman oportuno con el 112, aquí en Almería y en Granada, porque incluso le hemos propuesto en Granada hemos propuesto un tema concreto que es el análisis de evacuación en caso de un sismo, un incendio o cualquier otro evento singular de toda la zona del casco antiguo de Granada, buscando los puntos, digamos, débiles y analizando el sistema en base a las teorías de dinámica de fluidos, para facilitar la evacuación y mejorar el acceso de los servicios de apoyo, o sea, tanto la ambulancia como los servicios de seguridad, como los bomberos, como todas esas cosas. Sí, pues una ciudad tan grande como Granada en su momento fue un Lorca delicado, pues imagínese Granada, que es bastante, bastante más grande. Hay otro tema que se está trabajando también en la línea de que los análisis de peligrosidad
tengan en cuenta no solamente si debajo tenemos una arcilla, sino las circunstancias de posibles desniveles, del corte geológico completo, porque muchas veces el deslizamiento entre tipos distintos de terreno puede favorecer el colapso de los edificios. No sé si soy muy latazo. No, es muy interesante lo que nos está contando justo. Y ahora parece que el tiempo va pasando. Lo único, en fin, lo que se dice de aquello de meterse bajo una mesa o en la jamba de una puerta o demás, eso tiene sentido. Bueno, normalmente lo que sí hay que evitar siempre que se pueda, el tema de ascensores, ese prácticamente claro, sí. Siempre hay que, de alguna manera, normalmente los sistemas de escaleras, cuando están bien construidos, es un sistema relativamente seguro porque hacen como una caja que es capaz de absorber, son luces cortas, y luego las mismas losas de escalera, cuando están bien construidas y bien unidas, pues de alguna forma son un elemento de arriestramiento que puede favorecer eso. Realmente lo más seguro es salir del edificio y quedarse a una cierta distancia. Cuando ha pasado el terremoto, claro. Si se hace puede caer una cornisa o algo, claro. Claro, sí, ese es realmente uno de los mayores riesgos. Y yo me gusta muchas veces comentar un ejemplo. Ha habido un momento en el que se ha discutido sobre si a efectos de resistencia sísmica era mejor edificios muy rígidos o edificios muy flexibles. Y eso, cuando fue el terremoto de Managua, que fue en 1973, o por ahí, los ingenieros americanos habían diseñado muchas de las torres que había allí. Bueno, pues en esas torres se produjeron casi tantos muertos como no se cayó ninguna, porque, digamos, el desplazamiento del edificio era tan grande que la gente se aterrorizaba. No cayeron, pero claro, hubo infartos dentro de las torres seguramente. No, hay gente que se tiró. Claro, también, madre mía. Bueno, cosas que a través de Justo conocemos. Hoy también te veremos en Canal Sur Televisión a partir de las 2 y 5 de la tarde. Gracias antes por esta parada detenida, pero muy agradable, por mi parte al menos, en Canal Sur Radio. Aquí estamos en Almería. Vale, muchas gracias.